y pues no sentir nada más que le hablo aquí a la pared, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, una carta que yo creo que y espero pues que esté siendo de bendición para todos nosotros, hermanos, para la vida de cada uno de ustedes. Antes de empezar, hermanos, pues voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración, hermanos, y pues si ustedes pueden orar desde su lugar, pues también vamos a orar, hermanos, y a ponerles la mano de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, de mis hermanas que han dispuesto su corazón, Señor, que tú has dispuesto su corazón, Señor, para que entre en este tiempo de enseñanza de tu palabra, Señor. Esperamos que sea un tiempo de provecho, que sea un tiempo de bendición, Señor. Que nos ayudes, Señor, a comprender el espíritu del mensaje, el centro del mensaje, Señor. Empezamos con un nuevo capítulo, el capítulo 4 de Romanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que esto no caiga en saco roto, sino que tu Espíritu Santo, Señor, pues use esta enseñanza, pues para la edificación, para nuestro aprendizaje, Señor, y que no se quede únicamente, Dios, como información en nuestros corazones, sino que realmente haya un cambio, que nos ayude a cambiar, a crecer, Señor, en nuestro conocimiento de Cristo, de tu palabra, y que podamos, Señor, cada vez aprender más de ti. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pues espero que estén preparados, estén listos para que iniciemos con este nuevo capítulo, hermanos. Empezamos el día de hoy con el capítulo 4, ya llegamos por fin al capítulo 4 de Romanos. Y pues, aunque vamos un poco lento, hermanos, pero pues es mejor así para ir entendiendo bien esta enseñanza. Así que, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Y vamos a leer desde el versículo 1, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así, dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, hermanos, pareciera un trabalenguas el texto que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, habla de muchas, que circuncisión, que incircuncisión, que padre de fe, o sea, habla de muchas cosas, hermanos, que pues a primera vista, pues parecieran difíciles de entender, ¿no? Hermanos, solamente como un breve resumen, recordemos que la semana pasada Pablo hablaba acerca de que el cristiano no tiene nada de qué gloriarse, ¿sí? Vean en sus Biblias, en el capítulo 3, unos versículos antes, en el versículo 27 dice Pablo,
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Sí? Es como si preguntara, mis hermanos, ¿tiene el cristiano algo de qué gloriarse? ¿Algo de lo cual pueda enorgullecerse el cristiano? Y dice Pablo, de ninguna manera. Esa jactancia, todo orgullo, toda jactancia está excluida. ¿Por qué? Porque no somos salvos por las obras, sino por la fe, hermano. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿no? Es un término que hemos visto vez tras vez en esta carta, mis hermanos, la palabra justificado, que dijimos que es cuando Dios da su justicia a una persona, cuando Dios imputa la justicia perfecta de Jesús a nuestra cuenta. Eso es ser declarado justificado, ser declarado justo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, mis hermanos, llegamos hasta el versículo 31, acabamos el capítulo 3 de Romanos por fin. Pero ahora, mis hermanos, surge una pregunta. La pregunta es, bueno, Pablo, pero ¿ha siempre sido así la forma en que Dios salva a las personas? Pablo, ¿y qué enseñanza del Antiguo Testamento tú tienes para respaldar lo que estás diciendo? Porque recordemos, mis hermanos, que Pablo les estaba escribiendo ¿a quiénes? A judíos y a gentiles. Entonces pongámonos por un momento en los zapatos de un judío a quien Pablo le está enseñando la doctrina de la justificación. El judío inmediatamente después de escuchar esa enseñanza, lo más natural es que le pregunte a Pablo, Pablo, pero ¿con qué tú respaldas bíblicamente lo que estás diciendo? Recordemos, hermanos, que los cristianos del primer siglo no tienen una Biblia como nosotros. En ese momento la Biblia, el Nuevo Testamento ni siquiera existía, apenas se estaba conformando. Ellos lo único que tenían eran las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los primeros, desde Génesis hasta Malaquías, era todo lo que tenían ellos. Entonces un judío naturalmente se podía inquietar diciendo, Pablo, esta enseñanza no concuerda con lo que hemos entendido toda la demás historia del judaísmo. Entonces, mis hermanos, aquí surge una pregunta bien interesante que espero que me estén entendiendo y es, ¿cómo? A ver, antes de que ponga la presentación, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Hermanos, ¿alguno de ustedes que quiera dar alguna respuesta? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Alguien que quiera decir, hermanos? Anímense, hermanos. ¿Cómo se salvaba? ¿Cómo piensan que la gente se salvaba en el Antiguo Testamento? Por medio de la fe. Ok, la hermana dice por medio de la fe. ¿Hay alguna otra respuesta, hermanos? Bueno, pues sí, hermanos, efectivamente, la gente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la gente siempre se ha salvado por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, hermanos, no sé si eso era lo que estaban pensando todos, ¿no? A lo mejor alguien tenía tal respuesta en su mente y pues no se atrevió o no quiso compartirla. Pero hermanos, dentro de los cristianos, aún dentro de los cristianos, hay confusión en este tema, porque vemos que Dios en el Antiguo Testamento les da a los israelitas la ley moral, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que compendían más de 600 leyes. Y la Biblia dice, el que haga estas cosas, por estas vivirá.
Entonces, nosotros como cristianos del siglo XXI, al leer esos textos, podemos llegar a pensar, algunos cristianos pueden llegar a pensar, que la salvación del Antiguo Testamento era diferente a la salvación del Nuevo Testamento y que la salvación antes de que viniera Cristo era a través de la obediencia a la ley de Dios. Una persona podría pensar, bueno, para que Dios te acepte como su hijo, para que Dios te salve, lo que tienes que hacer es guardar los 10 mandamientos. Tienes que guardar el decálogo. Tienes que guardar las leyes ceremoniales, guardar el Shabbat, guardar los 2 sacrificios diarios, las leyes dietéticas, no comer carne de puerco, no comer nada inmundo. Cada vez que toques algo muerto, tienes que bañar, tienes que purificarte. Y una persona podría pensar que esa es la manera en la que Dios salvaba a la gente en el Antiguo Testamento, a través de ceremonias, a través de rituales. Y los sacrificios, hermanos. Los sacrificios. El sacrificio podría confundir a los cristianos y llevarlos a pensar que a través del sacrificio del animal, del becerro, del cordero, de la vaca o de cualquier cosa, era lo que limpiaba el pecado del pueblo. Recordarán ustedes, mis hermanos, que la ley mandaba que el sumo sacerdote impusiera sus manos sobre el animal y confesara, ¿sí?, habiendo puesto las manos sobre el animal, confesara los pecados de él y del pueblo, ¿no? Y que confesaba todos sus pecados sobre el animal y después mataba al animal, ¿sí? o lo mataban al animal, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos confundamos, ¿sí? Nada de eso salvaba verdaderamente a la gente. Era solamente una sombra, era un tipo, una sombra de Cristo, ¿sí? Todos esos animales, todos esos sacrificios apuntaban al único sacrificio que realmente podía quitar los pecados. Dice Deuteronomio 27, vean lo que dice, hermanos: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Así termina el libro de Deuteronomio, ¿sí? Después de Moisés haber dado toda la ley, termina con estas palabras: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, hermanos, si tú querías ser salvo por medio de la ley, la tarea era muy sencilla. Tú tenías que guardar las 600 leyes desde la cuna hasta la tumba sin jamás equivocarte en ninguna de ellas. Esa era tu tarea, guardar toda la ley de manera perfecta y de manera continua, cosa que ni una sola persona ha podido hacer en ningún momento de la historia, solamente Jesús. Y dice el libro de Hebreos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si ustedes leen el libro de Levítico, hermanos, se darán que por lo menos, mínimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que hacer 2 sacrificios al día, el de la mañana y el de la tarde, mínimo, pero eso eran los días normales, porque a veces se juntaban las fiestas, a veces se juntaban sacrificios especiales, que las ofrendas especiales, que los votos, o sea, los sacrificios, hermanos, eran innumerables, eran miles y miles y miles de sacrificios. Y dice aquí el autor de los Hebreos que los sacrificios nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. El único sacrificio que pudo limpiar verdaderamente los pecados, hermanos, fue el sacrificio de Cristo. Es el único. Es suficiente. Su valor es infinito porque nuestro pecado es infinito, hermanos. Por eso es que la deuda es pagada. Entonces, no nos confundamos como cristianos, hermanos. La salvación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre ha sido por fe. Y alguien le podría preguntar a Pablo: Pablo,
Pero ¿qué ejemplos hay en el Antiguo Testamento de que la gente se salvara por medio de la fe? Y Pablo, hermanos, se va a valer de dos ejemplos. Pablo se va a valer de dos ejemplos. Primero, tenemos el ejemplo de Abraham, el patriarca de Israel, ¿no? El primerito, hermanos, en el libro del Génesis. O sea, esta enseñanza está desde el libro del Génesis. Y ahí lo tenían los judíos, hermanos, lo tenían los judíos en el libro del Génesis y no lo habían podido ver. ¿Sí? Sus ojos estaban cegados delante de esta enseñanza. ¿Sí? Entonces, dice, Pablo ha dicho ya varias veces, hermanos, que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la justificación de la fe. Y para dicha demostración ha usado a Abraham, el patriarca más ilustre de Israel, y también a David, el rey más ilustre de Israel. Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí como cristianos la evidencia de que hubo mucha gente que se salvaba en el Antiguo Testamento por medio de la fe. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación? Abraham, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena del mar. Abraham. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué era lo más curioso? Que Abraham, el nombre de Abraham, ¿se acuerdan que Abraham se llamaba Abraham? Primero se llamaba Abraham. Y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre, Abraham ni siquiera tenía un hijo, hermanos. O sea, piensen ustedes que Abraham, de edad de 90 años, su esposa también ya muy grande, con ni un solo hijo, estaban solos. Ya hasta Abraham como que había flaqueado en su fe y su esposa le dice, pues ¿sabes qué? Llégate a mi esclava Agar, ¿no? Llégate a mi esclava Agar. Y tuvo Abraham un hijo con Agar que se llamaba Ismael. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dice la Biblia que Abraham no dudó en incredulidad. Dice la Biblia que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando a gloria a Dios, plenamente convencido de que era capaz de cumplir todo lo que había prometido. Y fue cuando Abraham le creyó a Dios, que dice la Biblia, y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento, hermanos, en ese momento en el que Dios le dice a Abraham, te daré estas promesas y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y haré de ti una gran nación, dice la Biblia que Abraham le cree a Dios y Dios se lo cuenta como justicia. Que Dios dice, por cuanto creíste, ahora yo te declaro justo, te declaro como alguien en quien yo pongo mi justicia. Y así es también con todos nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, cuando nosotros decidimos creer a sus promesas, es cuando Dios pone a cuenta del creyente la justicia de Jesús, la justicia perfecta de Dios, hermanos. Espero que no me esté haciendo, no los esté enredando, hermanos. Pero dice aquí, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, mi hermano, mi hermana, o bueno, los que estamos aquí reunidos en esta tarde, hermanos, cuando nosotros creemos el Evangelio, cuando a nosotros se nos predica el Evangelio, podemos ser como Abraham.
Cuando nosotros escuchamos del Evangelio, cuando nosotros escuchamos que la palabra de Dios está siendo predicada, podemos ser como Abraham y creer el Evangelio y que Dios nos cuente nuestra fe por justicia. Que nuestra fe sea contada como justicia, hermanos. Pero eso depende de si tenemos fe en las promesas de Dios, si tenemos fe en la palabra de Dios. Porque el libro de Hebreos, hermanos, por ejemplo, dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada con fe. Dice el autor de los Hebreos, pero debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, hermanos, la Biblia nos habla de que con el paso del tiempo debemos ir creciendo en la fe, debemos ir creciendo como cristianos. Y todos empezamos aquí, hermanos, como bebés en Cristo, ¿no? Así como así como cuando nace un bebé y empieza a existir, pues así nosotros, hermanos, somos bebés en Cristo, aquellos que llevan poco tiempo en la fe, ¿no? Y todo nos asombra, todo nos sorprende la gracia de Dios, nos sorprende que nos rescató, hermano, nos sorprende que nos rescató, y etcétera. Y Dios espera que con el paso del tiempo pues no nos quedemos como bebés, sino que naturalmente o como corresponde al desarrollo, pues vayamos creciendo, hermanos. Y debemos de creer a las promesas de Dios, debemos de creerle a su palabra, debemos de creerle primeramente al Evangelio, ¿no? Porque de ahí radica todo lo demás. Si no creemos el Evangelio, pues ni siquiera somos salvos. Si alguien no ha creído el Evangelio, no se puede ser salvo fuera del Evangelio, no se puede ser salvo fuera de la enseñanza de la palabra y fuera de la doctrina de que pues Dios murió, Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, hermanos, tenemos aquí el ejemplo en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, que Dios había determinado que la gente se salvara por medio de la fe. Ahora, hermanos, entramos en un tema que yo espero poder desarrollar brevemente, hermanos, y es que la gracia y las obras, escuchen esto, hermanos, la gracia y las obras son opuestos. Vean lo que dice el versículo 4. Pero al que obra, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En palabras más simples, hermanos, cuando ustedes trabajan toda su semana, sus 6 días a la semana, cuando el patrón les paga, ese salario que ustedes están obteniendo no es por gracia, es por sus obras, es porque ustedes trabajaron cada día 8 horas. Y ese salario que les da su patrón, no es que diga, ay patrón, qué generoso que es usted, gracias. No, es lo que justamente yo merezco. Entonces, cuando hablamos de que la gracia y las obras son opuestos, nos estamos refiriendo, hermanos, a que la gracia no se puede merecer. Eso es gracia, hermanos. La gracia es inmerecida. La gracia no es algo que nadie merece. ¿Sí? Es como cuando decía un pastor que supongamos, ¿no?, que tú eres que somos criminales, ¿no?, delante de Dios, que somos criminales y que cometimos un delito muy grave. ¿Sí? Y que nuestra justa sentencia es que pues nos vayamos a la cárcel. ¿Qué hace la gracia? Bueno, la gracia de Dios hace primero pues que alguien pague por lo que hicimos. O sea, Dios no puede decir, pues no voy a hacer como que no viví nada, voy a hacer como si nunca hubiera pasado tu delito. No, eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios paga por nuestros errores. ¿Sí? Y en lugar de que ese castigo por el delito caiga sobre nosotros,
ese delito de nuestro castigo cae sobre Jesús. Y ya, la deuda de nuestro pecado es pagada, ¿no? Pero no solo eso, mis hermanos. Alguien puede perdonar a su ofensor y ya decir, bueno, ya te perdoné, ya si quieres ya vete, no quiero tener amistad ni relación contigo. Pero la gracia va mucho más allá. La gracia es que Dios nos perdona y aparte nos llama a una relación íntima. Nos llama a una relación de padre e hijos, ¿no? Y Dios todo eso lo hace por pura gracia. Entonces, mis hermanos, como decía en otras ocasiones, solamente hay dos religiones en el mundo, la que es por obra y la que es por gracia. La que es por obra es la que dice, dame lo que me merezco. Hermanos, ¿saben qué es lo que merecemos por nuestras obras cada uno de nosotros? La muerte. Eso es lo que merecen nuestras obras, el infierno. Nada más y nada menos, hermanos. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos dos caminos, hermanos, para escoger por los que queremos transitar. Por el camino de la gracia, en donde aceptamos con una mano sencilla lo que Dios da para nosotros, o el camino de las obras, en donde recibimos lo que justamente merecemos, hermanos. Y como ya he dicho, lo que justamente merecemos es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y el pecado es un gran patrón, hermanos. El pecado es un buen patrón que paga a tiempo, que paga lo justo. ¿Cuál es la justa paga del pecado? La justa paga del pecado es la muerte, ni más ni menos. Dice la Biblia, el alma del que pecare, esa alma morirá. Por eso, mis hermanos, Jesús tenía que morir, porque Él pagó la justa paga del pecado. Por eso Jesús murió. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente chasqueó los dedos como el Thanos y nos perdonó de nuestros pecados? ¿Saben por qué Dios no simplemente chasqueó los dedos, mis hermanos, y pagó por nuestros pecados? Porque alguien tenía que pagar la justa paga del pecado. Y esa paga la pagó Jesús. Esa deuda la pagó Jesús, hermanos. Y bueno, hermanos, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean este versículo, hermanos, y piensen si no es para volarse la cabeza, ¿no? Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Vean, hermanos, cómo dice la Biblia que cuando creemos, Dios justifica al impío. Pero dice Proverbios, vean, hermanos, lo que dice Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando nuestros tribunales civiles, hermanos, o cuando escuchamos de algún criminal que sabemos que cometió muchos crímenes, que mató a gente o que hizo muchas cosas malas, pues lo que esperamos como justo, pues es que se le dé la cárcel, ¿no? Entonces aquí dice Proverbios que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Cuando vemos en las noticias que aquel criminal, en lugar de irse a la cárcel con cadena perpetua, es absuelto, es a eso a lo que se refiere, que es abominación a Jehová justificar al impío. Pero aquí en Romanos leemos que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Es decir, hermanos, que cuando nosotros creemos en Jesús, Sí. aunque somos impíos, aunque somos pecadores y aunque hemos hecho lo malo a los ojos de Dios, la justicia de Jesús es puesta a nuestra cuenta, mis hermanos, y nos es contada esa fe por justicia. Por eso mi énfasis, hermanos, en que la gracia y las obras son opuestos. Son naturalmente opuestos. De Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sí. La gracia significa el favor inmerecido de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando vengamos delante de Dios, pues vengamos por el camino de la gracia. Vengamos a Dios, como dice Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Para hallar misericordia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. Y después, hermanos, tenemos el ejemplo de David. Vean lo que dice Romanos 4. Como también David, ya hablamos de Abraham, ahora pasamos al ejemplo de David. Como también David, el rey David, hermanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo dijo esto David? ¿En qué momento escribió esto David? ¿Cómo sabe Pablo que David dijo esto? Bueno, hermanos, si ustedes van en sus Biblias al Salmo 32, se encontrarán con este salmo que escribió David. Hermanos, vamos al Salmo 32. Y dice, Salmo de David. Y aquí tenemos las mismas palabras que cita Pablo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora yo quiero llamar su atención, hermanos, a tres palabras importantes. La primera es transgresión, la palabra transgresión, la palabra pecado y la palabra iniquidad. Son tres palabras que parecieran iguales, ¿no? Que parecieran lo mismo, hermanos, pero no son lo mismo. Son cosas diferentes. La transgresión, hermanos, la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Cuando nosotros sabemos que algo es malo, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que el límite de velocidad de una calle por donde hay una escuela es de 30 kilómetros por hora, cuando ya sabemos que el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora y decidimos pasar a 60, aunque ya lo sabemos, eso es transgresión. Cuando sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, pues que un cristiano no debe de unirse en yugo desigual, y ya lo sabemos, o sea, no es que lo ignoramos, pues yo no sabía que era pecado, no, cuando ya lo sabemos y aún así lo hacemos, eso es transgresión. Dice la Biblia que el pecado es transgresión de la ley. Es cuando ya lo sabemos, hermanos, es cuando ya lo conocemos y aún así pecamos. Eso es transgredir la ley de Dios. Dice, la transgresión es la rebelión, la desobediencia consciente, una ruptura deliberada con Dios. Eso es transgredir. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar el blanco. Esa es la traducción del pecado, de la palabra pecado. El pecado es errar el blanco. Es como cuando
No sé si han ustedes ido a la feria, hermanos, y ven que hay un juego, ¿no? Donde tú tienes que lanzar un dardo para darle en el blanco y que caiga en el centro. Y pues por más que le intentas, pues no damos en el blanco, ¿verdad? Bueno, ese es el pecado, hermanos. Esa es una figura, una metáfora de lo que es el pecado, es errar en el blanco. Cuando dice Romanos capítulo 3 que no alcanzamos la gloria de Dios, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben por qué es? Porque erramos en el blanco, porque no llegamos al estándar que Dios quiere que lleguemos. Y la palabra iniquidad es torcedura, perversión, deformación moral. La palabra iniquidad, hermanos, hace referencia a lo que hay en el corazón de la persona. Puede que alguien nunca haya matado a nadie, nunca haya golpeado a nadie, pero en su corazón alberga odio, resentimiento, amargura. Bueno, eso es la iniquidad, la raíz del mal, ¿sí? Es la raíz del pecado, lo que está en lo profundo del corazón. Bueno, mis hermanos, ahora sí, entendiendo esto, yo quiero que volvamos a leer esas palabras de David. Bienaventurado, dichoso, feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces, mis hermanos, para hacer todavía más sorprendente este versículo, quiero que ustedes se enteren en este momento del contexto en el que David escribió este salmo. Recordarán la historia de David y Betsabé, ¿no, hermanos? Como David, dice la Biblia, que David, en lugar de salir a la guerra, porque era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, David, en lugar de salir con su pueblo a la guerra, se quedó en su casa a descansar. Y que mirando por la ventana, mirando por el balcón de su casa, vio una mujer hermosa, ¿no? Vio a Betsabé. La vio y la llamó, la mandó a llamar y tuvo intimidad, ¿no? Tuvo relaciones con esta mujer. Y después, esta mujer, Betsabé, quedó embarazada de David. Pero ¿saben cuál era el problema? Que Betsabé ya estaba casada, Betsabé tenía un esposo. Entonces David ideó un plan para que pareciera que de quien estaba embarazada Betsabé era de Urías, su esposo. ¿Cuál fue el plan de David, hermanos? Bueno, pues el plan fue que le dijera a Urías, pues ¿sabes qué? Yo veo que eres un gran soldado, yo veo que te esfuerzas mucho, quédate en tu casa, disfruta, descansa, ya no te estreses tanto con la guerra, ¿no? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Urías? La respuesta de Urías fue, no, ¿cómo voy a quedarme mientras todo el pueblo está peleando allá contra los filisteos? Yo tengo que salir a la guerra con los demás. Entonces el plan de David fue frustrado. Y David, en lugar de arrepentirse de su pecado y de confesarlo, endureció su corazón y todavía pecó más y peor. ¿Qué hizo David? David le dijo a Urías, mira, tengo estas cartas, ten estas cartas, no las abras, llévale estas cartas, Urías, a Joab, al general del ejército. Y David mismo, en manos de Urías, mandó su propia sentencia de muerte de Urías. Porque las cartas lo que decían era, ¿sabes qué? Pon a Urías hasta el frente del ejército para que muera. Y Urías fue el que llevó esas mismas cartas que le entregó al ejército, al general del ejército. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues terminó muriendo Urías. Terminó muriendo Urías, el esposo de Betsabé. Y después el profeta Natán vino y confrontó a David. Bueno, hermanos, pues eso fue el pecado tan grande que cometió David, ¿no? Que leemos muchas veces que se dice en la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios.
¿Qué hizo David, hermanos? Primero se cometió adulterio porque estuvo con la esposa de un hombre casado, y no solo eso, sino que también mató a su esposo. Sí. Es en ese contexto, hermanos, en que David escribe este salmo. Después de haber confesado su pecado, después de haberse arrepentido, después de haber sido contristado, confrontado y hasta juzgado por Dios, fue que David escribió este salmo. Vean lo que dice el versículo 3 del salmo. Dice, mientras callé, es decir, mientras yo me abstenía de arrepentirme, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto es lo que me lleva a lo siguiente, mis hermanos, y es el manejo de la culpa. El manejo de la culpa. Hermanos, si somos cristianos, bueno, cristianos y no cristianos, ¿no? Pero Dios nos ha dado una conciencia a todos, una conciencia que sabe cuando hemos hecho lo malo. Y el problema, hermanos, es que esa conciencia no puede ser engañada. Sí puede ser engañada, pero ya es con mucha distorsión en el corazón. Puede ser silenciada, pero en algún momento su voz volverá a sonar. Entonces, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado y nos hace contristarnos, nos hace entristecernos. Dice la Biblia que es una tristeza para vida. Cuando usted miente o cuando yo miento o cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo viene y convence al cristiano de su pecado y se contrista de su pecado y confiesa su pecado y Dios perdona su pecado. Pero hermanos, es muy importante como cristianos aprendamos a manejar la culpa, ¿sí? Y a manejar nuestros pecados. Porque una conciencia cargada de culpa, una conciencia, un corazón cargado de culpa es una de las cosas más devastadoras que le puede pasar a una persona. Una conciencia con culpa y un corazón cargado con culpa es una de las cosas más devastadoras que le pueden causar a una persona, ¿sí? Estaba leyendo la otra vez, hermanos, un libro precisamente de esto que habla de la culpa, que mucha gente para en los psiquiatras, en los manicomios, ¿sí? Mucha gente para en los manicomios por la culpa, por no saber manejar la culpa. Mucha gente se suicida por la culpa. Mucha gente vive amargada, vive triste por la culpa. El mismo David dice que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Dice que se envejecieron sus huesos. O sea que la culpa consumió el vigor de David, porque no sabía qué hacer con su pecado. Ustedes recordarán la historia de José y sus hermanos. ¿Qué pasó con José? Que José, sus hermanos le tenían envidia y echaron a José en una cisterna y José les rogaba, no hermanos, no me echen, miren que ya no voy a ser tan chismoso. Y no querían escuchar a José y lo vendieron como un esclavo. Y ya. Y pasó mucho tiempo, hermanos, pasaron años. Y dicen aquí, y pasaron años, y dice la Biblia que cuando hubo hambre en la tierra, es decir, después de muchas décadas, cuando hubo hambre en la tierra, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero se toparon con un faraón, bueno, el segundo después de faraón, que era José, pero que ellos no sabían que era José, que era muy brusco con ellos y que los trató mal y que les dijo, ustedes son espías, ustedes vienen a espiarme. No, señor, pero nosotros solamente venimos por alimento. Y José, ¿no? Que es así, que no se había declarado, que no se había manifestado a ellos como José, los trató duramente.
¿Y saben cuál fue el primer pensamiento, hermanos, que vino a la mente de estos hermanos de José después de que fueron tratados duramente? Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, después de décadas, después de años de haber hecho esa maldad, su conciencia se activó y decían, todo este mal que nos acontece en este momento no es por nada más ni nada menos por haber pecado contra nuestro hermano José. Y así, mis hermanos, nos puede pasar a nosotros, que podemos silenciar parcialmente nuestra conciencia, ¿no? Porque el gusano de la culpa siempre está ahí. El gusano de la acusación está ahí en el interior del corazón del hombre, acusándolo por su pecado. Y por eso hay mucha gente que trabaja todo el día y trabaja todo el día, porque hay cosas en las que no quiere pensar, porque sabe que si se quedara solo con su alma pensando, la angustia, la culpa inundaría su corazón. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia aquí, y es a lo que quería llegar, que Dios perdona nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados en Jesús. Sí. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y dice, bienaventurados, qué dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermanos, nosotros no podemos sanar nuestra propia conciencia. ¿Sí? Hay gente que comete pecados tan grandes, que la única solución que encuentran para librarse de la culpa es el suicidio, como Judas. Judas no supo qué hacer después de haber entregado a Jesús para morir. ¿Y qué hizo Judas? ¿Se suicidó? La niebla. Por no tener un correcto manejo de la culpa. Pero hermanos, es fundamental que como cristianos aprendamos a tener un correcto manejo de la culpa. Porque si no, la culpa puede consumir, puede desgastar el alma del cristiano. Y por eso es muy importante esta doctrina de la justificación, porque nosotros que sabemos que ya fuimos justificados, los cristianos que ya fueron justificados, sabemos que Dios ya pagó en Jesús todo el peso de nuestros pecados. Dice Hebreos, vean lo que dice Hebreos 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo único que puede limpiar una conciencia que ha pecado contra Dios es la sangre de Jesús y entender que Cristo ya fue muerto por nuestros pecados. Y dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted peca, hermanos, usted pecó, hermano, usted pecó, hermana. ¿Qué tiene que hacer según este texto? Confesar sus pecados, decir, Dios, yo reconozco que volví a hacer lo malo delante de ti. Yo reconozco que mentí, yo reconozco que chismeé, yo reconozco que hice algo malo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo para perdonar ese pecado, y no solamente eso, sino para que limpiarlo de toda maldad. Limpiar de toda maldad. Dice Malaquías que Dios echará nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. La Biblia llama al diablo
el acusador de los hermanos. Y a veces hay pecados, hermanos, que aunque ya confesamos delante de Dios, vuelven a nuestra mente y nos quieren volver a sentir, nos quieren volver a hacer sentir culpables. Bueno, esa culpa ya no la tenemos que aceptar, hermanos. Esa culpa ya no la tenemos que recibir y tenemos que confesarle a Dios que Cristo ya pagó por ese pecado y olvidarnos ya más de eso, porque Dios ya se olvidó de ese pecado. Y no tenemos que estar ahí continuamente recordándolo y teniendo remordimiento. Hay gente que dice, pues yo ya sé que Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Eso es mentira, hermanos. Nosotros no somos mayores que Dios. Si Dios ya nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y decir, ese pecado ya fue pagado, ese pecado ya es olvidado, ya nunca más me acordaré de ese pecado, porque Dios ya no se acuerda más de ese pecado. Y esa es la manera en la que tenemos que ir manejando la culpa y no dejar que la culpa inunde nuestro corazón. ¿Saben cuál era una de las cosas por las que más se alegraban en el libro de los Hechos? Dice la Biblia que los cristianos se alegraban y que estaban en la iglesia continuamente y que compartían el pan con gozo y alegría y sencillez de corazón porque sus pecados fueron perdonados. Hermanos, como cristianos debemos evidenciar en nuestra vida esa alegría de que nuestros pecados son perdonados, porque eso es algo que no tiene la gente común y corriente. Ellos todavía cargan en su conciencia, aunque no lo demuestren o aunque la silencien momentáneamente, pero ellos todavía cargan en su conciencia con todos sus pecados. Y viven así, cargados, tratando de distraerse o no pensar demasiado en eso para no abrumarse. Pero nosotros como cristianos tenemos a alguien que nos ayuda a manejar esa culpa. Y ya por último, hermanos, tenemos aquí la doble acreditación de Dios. Tenemos la doble acreditación de Dios. ¿Qué es la justificación, hermanos? La justificación es que Dios declara justo al impío. Como dice aquí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. Esto es declarar justo. Justifica al impío. Nosotros somos justificados. Esto significa, hermanos, que en el sentido positivo, Dios pone en nuestra cuenta la justicia de Jesús. Eso es en el sentido positivo. Pero en el sentido negativo es que Dios pone en Jesús todos nuestros pecados y que nuestros pecados ya fueron perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Por eso es que la vida del cristiano tiene que ser una vida de continua confesión delante de Dios. Nosotros no somos como los católicos que nos vamos a confesar con el padre, con el sacerdote, para obtener el perdón de Dios. No, nosotros nos confesamos directamente con Dios, hermanos. Por eso es que todos los días hacemos cosas malas, hermanos. Por eso es que no debe de haber ni un solo día en que no vayamos delante de Dios a confesar nuestros pecados. Todos los días hay algo malo que hacemos, hermanos. Un mal pensamiento, una mal palabra, la queja, la murmuración, el chisme, una mala mirada, cualquier cosa, hermanos. Bueno, en el momento en el que lo cometamos, en ese momento o más tarde, debemos confesarle nuestro pecado a Dios y Él nos va a perdonar. Pero no nos endurezcamos como David, como el rey David, porque el rey David se le advirtió y le dijeron: David, estás haciendo mal, lo correcto, lo que estás haciendo no es correcto. Y David, en lugar de arrepentirse primero, se endureció en su corazón y continuó con su plan malvado. Y ya hasta el final, que fue confrontado, pues ya se arrepintió. Pero nosotros no hay que hacer así, hermanos. Nosotros desde el inicio, a la primera que fallamos, a la primera nos arrepentimos y
y estamos nuevamente en paz con Dios. Así que eso es básicamente, hermanos, lo que vemos el día de hoy, que esta bienaventuranza, dice la Biblia, no es solamente para los judíos, sino también para los mexicanos, para los de Estados Unidos, para todos, para los zapanenses, para todos, hermanos. Porque cuando Abraham fue justificado, dice la Biblia, fue cuando todavía era incircunciso. O sea, Abraham todavía no era israelita, Abraham todavía no estaba circuncidado cuando fue declarado justo, sino que fue antes de estar circuncidado. Y es por eso que dice la Biblia que Abraham es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, esta promesa, esta bienaventuranza es para todos, hermanos, para todos. Y si hay alguien que todavía el día de hoy pues no le ha entregado su vida a Cristo, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, pues este es el momento, este es el día, hermanos, para tomar esa decisión y decir: Cristo, pues dice tu palabra que si me arrepiento, tú me perdonas, y yo estoy aquí arrepentido por lo que he hecho. ¿Sí? Y en ese momento la justicia de Jesús pues será puesta a la cuenta de esa persona. Y bueno, hermanos, pues así una vez más estamos casi llegando al final de esta presentación, hermanos. Yo quisiera preguntarles a ustedes si hay algo que alguien quisiera comentar, hermanos, o algo que quisieran decir con respecto a esta enseñanza, ¿no? de la justificación en Abraham, o el manejo de la culpa. ¿Hay algo que quisieran comentar, hermanos? Pues yo lo que podría comentar al respecto es que pues el diablo siempre estará acusándonos todo el tiempo, ¿no? Dice el libro de Santiago, ¿no? Que aquel que encubre sus pecados, dice que no prosperará, ¿no? Pero me parece que ese es Santiago, ¿no? Donde dice, pero aquel que lo descubre, dice, y se aparta, dice, alcanzará misericordia, ¿no? Y pues a todos se nos han perdonado pecados. Sabemos que no hay pecado grande ni pecado chico. Finalmente, el pecado, al final de cuentas, nos aparta del Señor. Entonces, a todos sin excepción, se nos han sido perdonados multitudes de pecados, ¿no? Sí. Cosa que al diablo, pues, le molesta y le molestará siempre, y siempre traerá a nuestra mente, pues, a pesar de ser perdonados, siempre traerá a nuestra mente pues pensamientos de culpa, ¿no? Haciendo creer que son nuestros pensamientos, cuando en realidad son pensamientos que el diablo mete a nuestra mente, ¿no? Y pues como dices, cada vez que lleguen esos pensamientos que nos acusen, pues desecharlos, ¿no? En el nombre de Jesús, y tomarnos, asirnos de esa justificación que hemos obtenido por medio del sacrificio de Jesús. Sí, amén. Sí, hermanos, la Biblia llama en Apocalipsis al diablo el acusador de los hermanos. Así lo llama la Biblia. Y que el acusador estaba delante de Dios día y noche para acusar a los cristianos, a los santos. Entonces, hermanos, esa es una... dice 2 de Corintios que nuestra principal batalla que tenemos es la batalla de la mente. Es la batalla de la mente, hermanos. Tenemos que aprender pues, toda la vida nos va a llevar a aprender eso, ¿no, hermanos? Pero tenemos que aprender a controlar nuestra mente y discernir los pensamientos que pasan en nuestra mente, porque hay pensamientos que, así como decía Jadaí, pues son nuestros, pero hay otros pensamientos de culpa, de condenación, que no siempre pueden ser nuestros, sino que pueden ser del diablo, que trata de acusarnos, ¿no?
Recordemos, por ejemplo, en la tentación de Jesús, que era el diablo el que citaba la Biblia, ¿no? Y le decía a Jesús, escrito está. Hermanos, el diablo sabe citar la Biblia. El diablo sabe citar la Biblia. Y a veces mejor que nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, eso es para que entendamos, pues, la lucha en la que estamos, ¿no? Una lucha, pues, por guardar nuestras mentes y pues, guardarlas de todos esos engaños. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar algo? Yo felicitarte, David, porque de verdad, sí tenía yo los términos así de transgresión, pecado e iniquidad, y te quedó bien claros. Y sí, referirnos a pecado a veces te trae en mente y dices, pero ya pedí perdón. Y bueno, vuelvo a pedir perdón y ahorita como tú dices, ¿no? A lo mejor sí es, pues sí, definitivamente es el diablo que lo vuelve a traer, ¿no? Para volverte a dar ansia, ansiedad, tristeza y desilusión. Pero ahorita pues quedó claro, ¿no? Pedimos perdón y ya, ¿no? Algo que yo siempre confieso mi pecado. Así que pues mis hijos decían, mamá, es que siempre te la pasas trabajando. Y era una culpa, y que yo, a veces me iba yo hasta llorando del trabajo y me sentía yo tan mal, ¿no? Y todavía eso a veces lo traigo a mi vida, porque dije, ay, pues los abandoné, los dejé por ir al trabajo, ¿no? Y como tú dices ahorita, ya, ahora sí, Dios sabía que si yo no trabajaba, pues ellos no comían. Y luego uno que me salió muy exigente en todos los sentidos, pues ahora sí como hay una canción, ¿cómo quieres que te quiera si me tienes trabajando, no? Entonces todavía me echaba la culpa de que no estás conmigo porque prefieres el trabajo. No, y si los niños me llegaban a abrazar o a regalar algo, más peor que un esposo. Y porque te dan y porque los quieres y porque te quieren. Y eso había sido siempre mi culpa, ¿no? O sea, sí me he pecado. Pero pues dije, no, y ya lo confesé con Dios. Dije, Señor, si yo hubiese tenido más dinero o una vida estable, pues no los hubiera yo dejado. Y tú sabes que nunca me fui con mis amigas y de verdad, perdí muchas amistades. Me decían, sal, ven, llevas una vida de ratón siempre trabajando y casa a casa. Digo, pues sí, y más, o otro pecado, ¿no? Porque sé yo, pues no vivo mi vida como quisiera, sino trabajando y no la disfrutaba, ¿verdad? Pero ya también le dije, Dios, pues perdóname, y si vuelvo a vivir o vuelvo a me das otra oportunidad, no se repetirá. Y ahorita a mi hija le dije, no trabajas, creo que me hizo caso. Mi nuera también dije, ya un tiempecito trabaja y dedícate a los niños, a las niñas, para que los disfruten. Y luego ya habrá un tiempo que salgan y no tengan esa culpa en ustedes de haber abandonado a los hijos en su temprana edad, en los años más preciosos. Sí. Y perdonarnos, yo también aprendí a perdonarme, porque dije, híjole, por tener, no sé, pero pues el carro era necesario, y así, y casos también, pero ya creo que me puse a cuentas con Dios y me siento en paz y tranquilo. Sí. Esa es mi aportación. Sí, pues sí, sí, hermano, la culpa es tremenda. La culpa, como con David, puede secar los huesos, o sea, de verdad puede acabar la vida de una persona, hermanos. Entonces, pues, así como la maestra, como yo, pues, debemos confesar nuestros pecados. Y una vez que los confesáramos, hermanos, ya creer por fe que nuestros pecados son perdonados, porque ahí la culpa, perdón, ahí los sentimientos muchas veces nos juegan en contra, porque la palabra de Dios es algo que se cree por fe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo confieso mi pecado y después me vuelvo a sentir culpable, yo tengo que creer por fe que ya soy perdonado, y después entonces vendrá la paz, pero no debo dejar guiarme por mis sentimientos. Ahí mis sentimientos deben ser guiados por la palabra. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues, ¿hay más, hermanos? Ya por último, ¿alguien quisiera decir algo? Bueno, hermanos, si ya no hay más comentarios, hermanos, pues vamos a cerrar con esto. Vamos a terminar con este tiempo de la enseñanza, hermanos. Pues, qué bueno, hermanos, que disponen de su tiempo. Disponemos de nuestro tiempo para aprender la palabra, hermanos. Vamos a hacer una oración ya para
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que también disponen de su tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para aprender un poco más de tu palabra, Señor, para aprender un poco más de la Biblia. Gracias, Señor, por poner tu justicia sobre nosotros, Señor, por justificarnos y porque como David, hermanos, como David, Señor, muchas veces pues pecamos, transgredimos, o hacemos cosas que son de iniquidad, Señor. Pero podemos decir, qué bienaventurados, qué dichosos somos, Señor, que tú limpias nuestra conciencia y perdonas nuestro pecado. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor, por limpiar nuestro corazón de todas esas cosas malas, Señor, que podemos hacer. Te pedimos que nos perdones, Señor, si pues hemos endurecido nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a andar por tu camino. Dios, ayúdanos a no endurecernos más, a mantenernos sensibles, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya de nuestro pecado, que no contristemos al Espíritu Santo, que no apaguemos al Espíritu Santo y que no resistamos al Espíritu Santo, sino que siempre seamos sensibles a su corrección. Y que esa tristeza que es momentánea después nos lleve a confesarnos delante de ti, Señor. Gracias por tu justicia y gracias por salvarnos, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues así llegamos al final de este tiempo. Y pues que tengan un excelente domingo, hermanos. A ver si primero Dios nos vemos la próxima.